En este vídeo voy a explicar cómo calcular el diámetro y la longitud necesaria para bobinar nuestro propio transformador de salida. En un vídeo anterior ya expliqué gran parte del diseño y dije que en un futuro hablaríamos del cable, y eso voy a hacer ahora mismo. Y en un futuro explicaré cómo estimar las pérdidas y eficiencia del transformador y también su respuesta a baja y a alta frecuencia, es decir, su ancho de banda. Pero ahora vamos a ver cuánto hilo de cobre necesitamos para el primario del transformador, y usaré como ejemplo el transformador del mini amplificador a válvulas del proyecto número 1, capaz de entregar 3 vatios de potencia de audio con una impedancia de primario de 4500 ohmios y una corriente de polarización de 44 miliamperios. Recordemos que la etapa de potencia es single-ended y clase A. El primer paso es saber cuánta corriente tiene que soportar el hilo de cobre del primario del transformador. En electrónica, la potencia es voltaje al cuadrado dividido por resistencia. Si pasamos la resistencia multiplicando al lado izquierdo y hacemos la raíz cuadrada a ambos lados para eliminar el cuadrado del voltaje, tenemos que el voltaje es igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Los 3 vatios de potencia de audio multiplicado por la impedancia del primario nos dará el voltaje necesario para obtener esos 3 vatios de potencia de audio, en concreto 116,2 voltios eficaces. La corriente será simplemente este voltaje dividido por la impedancia, unos 26 miliamperios, y si fuera un transformador push-pull sería suficiente, pero en un single-ended como este tenemos una corriente de polarización que es corriente continua y que tenemos que tener en cuenta. Lo más sencillo sería sumar las dos corrientes. Nada nos impide hacer esto y el diseño sería seguro, pero no es exacto desde un punto de vista teórico y es excesivamente pesimista. Lo que yo recomiendo es hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto nos dará aproximadamente 50 miliamperios eficaces, igual que arriba, solo que los 25,8 miliamperios tienen en cuenta solo la componente alterna, mientras que los 51 miliamperios tienen en cuenta la componente alterna y continua, que es lo que necesitamos. Con esta información es fácil calcular el calibre o el diámetro del hilo de cobre que vamos a necesitar para el primario, y es más fácil si pensamos primero en términos de área en lugar de diámetro. Como punto de partida podemos usar 0,4 milímetros cuadrados de sección de cable por cada amperio de corriente. En este caso necesitaremos un cable con un área de 0,02 milímetros cuadrados. Y el resto es muy sencillo, porque sabemos que el área de una circunferencia es igual a el número pi multiplicado por el radio al cuadrado. Como sabemos que el radio es la mitad del diámetro, es solamente cuestión de sacar el 2 del numerador al cuadrado y despejar el diámetro de esta sencilla ecuación de primer grado. Por si acaso tienes dificultad, detallo rápidamente los pasos. Llevamos el 4 del denominador a la izquierda multiplicando y pasamos el número pi dividiendo, hacemos la raíz cuadrada de todo lo que está a la izquierda del igual y ya lo tenemos. Ese es el diámetro que buscamos, el doble de la raíz cuadrada del área dividido por pi, en este caso 0,16 milímetros. Aunque recomiendo usar un hilo de cobre de al menos 0,2 milímetros, pero hablaremos de eso en otro momento. Ahora tenemos que repetir los cálculos para el secundario del transformador, suponiendo en mi caso una impedancia de 8 ohmios, lo que da un voltaje eficaz de 4,9 voltios y una corriente de unos 613 miliamperios eficaces. Y en este caso todo lo que nos interesa es la corriente alterna, únicamente, aunque sea una etapa single-ended clase A. Y esto es porque en el primario sí que hay una corriente de polarización que circula por la válvula, pero en el secundario no existe ningún tipo de corriente continua. Los transformadores únicamente transfieren del primario al secundario las componentes alternas. Así que la corriente total que tendrá que soportar el hilo de cobre del secundario será únicamente la corriente alterna necesaria para producir los 3 vatios de potencia de audio. El área del cable necesario será de unos 0,25 milímetros cuadrados.
y el diámetro, aplicando exactamente la misma fórmula que para el primario, pero con esta nueva área, será de 0,56 milímetros. Y ya tenemos los calibres de los hilos de cobre necesarios para los dos bobinados. Ahora sería bueno saber qué cantidad de cable vamos a tener que usar aproximadamente. La longitud total del hilo de cobre será el número de vueltas n mayúscula multiplicado por la longitud media por vuelta. Y es que la longitud de cada vuelta irá aumentando conforme la bobina va creciendo de tamaño. Por eso necesitamos la longitud media. Fijémonos en la anchura de la pata central de las laminaciones que vayamos a utilizar. Como ya he explicado en otros vídeos, esta anchura corresponde con la anchura del agujero del carrete. Es decir, esta dimensión, y esta otra será el apilamiento, o en otras palabras, la cantidad de láminas que apilemos para formar el núcleo magnético. Y fijémonos también en esta dimensión, la altura, donde irá creciendo el bobinado. Así que, recapitulando, la anchura de la pata central en verde, el apilamiento en morado, y la altura en color azul claro. Y ahora podemos estimar la longitud media por vuelta en el doble de la anchura de la pata central y la altura más el doble del apilamiento y la altura. Y esto multiplicado por el número de vueltas nos dará la longitud total. En este ejemplo la pata central es de 28 milímetros, el apilamiento de 30 milímetros y la altura aproximadamente 11 milímetros. Con estos datos obtenemos una longitud media por vuelta de 160 milímetros. Y como el primario tiene un total de 2000 vueltas repartidas en varios segmentos, la longitud total de cable será 2000 por 160 igual a 320.000 milímetros o 320 metros de cable. Una fórmula alternativa para la longitud media por vuelta es el doble de la pata central y el apilamiento más la altura multiplicada por pi. Esta fórmula para la longitud media por vuelta y esta parte de aquí son equivalentes aunque dan resultados diferentes y algunas personas prefieren usar una fórmula en vez de la otra. En el próximo vídeo trataré de explicar cómo calcular las pérdidas tanto en el núcleo magnético como en el bobinado y por tanto la eficiencia. También hablaré de la respuesta a baja y a alta frecuencia y cómo podemos modificarla para conseguir nuestros objetivos. Puedes ayudar mucho al canal compartiendo los vídeos y a través de Patreon. Gracias a tu apoyo podré seguir ofreciendo buen contenido. Muchas gracias y quiero hacer mención de honor a mis patrons de Trodo por su generosa aportación y por supuesto al resto de patrons comprometidos con este canal. Mil gracias. En clave de retro.